bendiga, mis hermanos. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor tal y como la encontramos en la epístola a los Hebreos, capítulo 5, del versículo 7 al 14 y el capítulo 6 del 1 al 3. Vamos a leer el primer versículo que dice así, el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hallo dos posibles interpretaciones correctas de este versículo. La primera interpretación es que se estaba refiriendo a la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan y también en el capítulo 18 en los primeros 11 versículos del capítulo 18. Esa es una posible interpretación. La segunda es la más clásica, por llamarla de alguna manera, la más conocida, que dice que el Señor Jesús, que el texto de Hebreos se refiere a la oración que nuestro Señor Jesucristo elevó al Padre Celestial en el huerto de Getsemaní. Porque nos dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Recordemos que el Señor sudó gotas de sangre, allá en Getsemaní, ¿verdad? Dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces aquí posiblemente se está refiriendo, está haciendo referencia al episodio que ocurrió en Getsemaní, a las oraciones que el Señor elevó al Padre Celestial en Getsemaní, diciendo, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues bien, Dios oyó esta oración por el hecho de que lo sacara de la cruz, de que él no pasara por la cruz, que es lo que él estaba pidiendo. Pues le oyó de todas formas. No lo oyó porque lo librara de la cruz, lo oyó porque elevó la oración, pero él, sin embargo, el Señor Jesús tuvo que pasar por la cruz. Pues de la misma manera, muchas veces nosotros creemos que Dios no nos oye. Pero el Señor Jesús, aunque no tuvo la petición, sin embargo, fue oído. Esto para nosotros es importante, porque muchas veces, como Dios no nos da lo que le pedimos, pensamos que no nos ha oído. Pero el Señor siempre nos oye. Yo diría algo más. No es que no nos oiga, es que el Señor nos escucha, porque oír es una cosa y escuchar es otra. Oír, tú puedes oír a alguien que habla, estás oyéndolo, pero cuando tú escuchas, no solamente estás oyendo, estás poniendo atención en lo que estás diciendo. Estás poniendo interés en lo que dice, estás escuchando. Entonces, el Señor Jesús fue oído, más bien podríamos decir, fue escuchado por su Padre Dios allá en Getsemaní, cuando le decía, pase de mí esta copa, pero tengamos en cuenta las palabras del Señor y apliquémosla a nuestra vida. El Señor Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, de poder le podemos pedir todo lo que queramos al Señor, siempre y cuando no sea por motivación egoísta. Como dice Santiago en su epístola, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. No tenemos que pedir egoístamente con un fin
personalista, sino que tenemos que pedir por amor a los demás. Y si pedimos por nosotros, que sea algo verdaderamente que glorifique al Señor y que tenga una trascendencia en nuestra vida espiritual plenamente buena, plenamente positiva, que realce, que potencie nuestra comunión con el Señor y también con los hermanos. Entonces, tengan en cuenta esto, de que el Señor siempre nos oye, pero tengamos en cuenta también que pedimos, sí, pero tenemos que pensar de que la voluntad de Dios es la que reina en todo momento. Que si el Señor nos da la petición que le hacemos, gloria a Dios, pero si no nos la da, pensemos que nos ha oído de todas formas. Porque ya sabemos cómo el Señor hace las cosas. Tú le puedes pedir algo al Señor y el Señor te puede decir sí, te puede decir no, no te lo doy, o puede decir espérate porque te lo voy a dar, pero aún no es el momento adecuado. Entonces tengamos en cuenta estos puntos, hermanos. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Versículo 8, que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces dice, y aunque era el hijo de Dios, es decir, participaba de la divinidad. Si yo tengo un hijo, mi hijo es tan ser humano como yo, porque yo soy un ser humano. Si Dios tiene un hijo, el unigénito del Padre, que significa literalmente el único engendrado, monogenes, el único engendrado de sí mismo, porque nosotros somos hijos adoptivos, pero somos una creación. Somos una creación. Cristo no es creado, Cristo es engendrado. Dios, de su propia vida, formó la vida de su hijo. Cuando una madre está se forma en ella, mejor dicho, el hijo, ella no lo crea, porque no lo está sacando de la nada. De la unión de la vida del padre y de la madre surge una tercera vida, que es el hijo. Pues bien, de la vida eterna, con todo lo que supone la divinidad, de la vida de Dios, de allí Dios engendró su Hijo. Y es su verbo, por lo tanto, hermanos queridos, esto es un acto eterno porque Dios no ha podido estar sin autorrevelarse. Y el que revela al Padre es el Hijo. Por lo tanto, los dos son interdependientes y cuando quieren obrar, quieren actuar, entonces de ahí, de esa relación mutua, en esa voluntad de actuar, surge la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios en acción. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, como cierta secta va por ahí enseñando falsamente. No, es Dios en acción, no es la fuerza activa de Dios. Es Dios lleno de poder, lleno de fuerza, actuando, obrando. Bien, entonces, aunque era hijo, es decir, era plenamente Dios y por lo tanto soberano, por lo tanto, él era Señor. Aunque era hijo, era Dios con toda autoridad. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, él era Señor. Sin embargo, aprendió a ser siervo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Pablo en Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, la forma más cruel y más vergonzosa que había en el Imperio Romano, que estaba destinada a los criminales más abyectos y malvados
que había en la sociedad. Entonces, hermanos queridos, aunque era hijo, es decir, aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, él llegó a ser siervo por amor a nosotros. Es decir, recuerden las palabras del Señor Jesús, que dijo: yo he venido a serviros. El Hijo del Hombre ha venido a servir. Entonces, esto es, hermanos queridos, lo que nos quiere decir el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, vemos cómo el Señor tomó el papel de siervo y aprendió, es decir, experimentó, vivió la obediencia cuando Él siempre había sido Señor soberano, pero en su limitación humana, aprendió la obediencia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros siempre queremos destacar. No, nosotros somos la luz del mundo. El Señor nos ha puesto para ser luz. ¿Y qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Ayuda a las personas a ver, esclarece. Una habitación que está oscura, tú enciendes una luz y esa luz esclarece la estancia y los que están allí no tropiezan, no se hacen daño, ¿verdad? Pueden usar las cosas. ¿Sabéis que una simple llama de una vela, está comprobado científicamente que en la oscuridad de la noche puede ser vista hasta desde 17 kilómetros de distancia? Si no hay viento, si las condiciones atmosféricas son las adecuadas, puede llegar a ser vista hasta 17 kilómetros. Entonces, hermanos queridos, nosotros somos luz en este mundo. Aprendamos de nuestro Señor. No creamos de que cuando Dios no nos da las cosas, el Señor no nos oye. El Señor siempre oye. Lo que pasa es que el Señor sabe mucho más que nosotros, lo sabe todo, y por lo tanto a veces nos dice: mira, no, hijo, esto no te conviene. Tú crees que te conviene, que es justo lo que me estás pidiendo, pero no. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que tener en cuenta las palabras del Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y, hermanos queridos, tomemos en cuenta esa actitud de servicio que tenía nuestro Señor, el cual, siendo Dios, aunque era hijo, el Hijo del bendito, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin embargo, Él aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque se hizo siervo, como nosotros. Y nosotros lo que queremos es brillar, destacar, que nos vean. Pero sin embargo, el Señor Jesús pasó desapercibido como uno más, y solamente cuando Él hablaba, entonces, y cuando Él obraba esos milagros tan extraordinarios, tan portentosos que nuestro Señor hacía, mostraba el poder de Dios, mostraba su divinidad. Entonces, hermanos queridos, estamos para servir y estamos para aprender obediencia. Si nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia, siendo Él Rey soberano, ¿qué somos nosotros? ¿Somos más que Él, acaso? ¿Qué somos nosotros para no querernos someter y aprender de aquellos hermanos en la fe que han crecido más en el Señor, que nos llevan delantera años en el Señor y por lo tanto tienen una riqueza espiritual acumulada? Aprendamos, aprovechemos a los siervos de Dios. Cuando tú veas un siervo de Dios o un hermano que aunque sea el último de la banca,
Tú lo ves lleno de humildad, tú lo ves lleno de mansedumbre, tú lo ves lleno de la ternura del Señor. Y cada vez que hablas con Él te enriquece. Arrímate a Él. Toma ese bien espiritual, esa herencia espiritual que acumula ese hermano en la fe. Y también los buenos siervos de Dios, los pastores, evangelistas, ministros, diáconos en la iglesia que están sirviendo al Señor con toda dedicación y por amor a Dios. Versículo 9 nos dice, y aunque era el Hijo de Dios, aunque era la segunda persona de la Trinidad, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Bien, dice, y habiendo sido perfeccionado. Es decir, él llegó al máximo conocimiento y experiencia que supone la obediencia. Por el hecho de obedecer, hermanos queridos, lo que hacemos es adquirir conocimiento. Cuando tú obedeces, te vuelves sabio. ¿Por qué? Porque es de sabio obedecer. Porque se obedece para aprender y para que se puedan hacer las cosas. Alguien tiene que pensar y alguien tiene que actuar. No todos pueden estar al mando y no todos pueden estar obedeciendo. Entonces, nos dice la palabra, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, él llegó al máximo conocimiento, repito, y a la máxima experiencia que supone la obediencia. La obediencia. ¿En cómo? En su condición humana. Porque nos está hablando de que él aprendió la obediencia, no como Dios, porque era rey soberano, sino como hombre, es decir, en su limitación humana. Entonces, él vivió esa sujeción, esa obediencia, repito, en su limitación humana. Entonces, hermanos, dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, la salvación es un logro de Dios. La salvación es un logro de Dios. Es algo que Dios ha hecho para nosotros y que Él, por su gracia maravillosa, gloriosa, bendita y amorosa, nos da, nos ofrece como un regalo, como una herencia. Y aunque la salvación es un logro de Dios, no es un logro del hombre, dice la palabra, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, todos los salvos están regenerados por el poder del Espíritu Santo y han sido justificados en Cristo. Somos salvos porque estamos justificados en Cristo. Sin embargo, la obra de Dios en el hombre no acaba en la justificación, sino que también la obra de Dios consiste, obra en nosotros, en la regeneración. Es decir, Dios no justifica a aquel que no regenera y regenera a aquel que ha justificado. Entonces hay una interrelación en estas dos operaciones. Dios no justifica a aquel que regenera y aquel que está regenerado está justificado. Por eso dice la Escritura, dice, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y evidentemente podemos ver que una persona está regenerada si es obediente.
Si no es obediente al Señor, es que no está regenerada. La obediencia al Señor es una consecuencia de la regeneración, porque dice la Escritura: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces el que anda en novedad de vida, el que tiene la vida anterior, mundana, la ha dejado atrás, han pasado las primeras cosas, ahora ha adquirido por la regeneración una vida nueva y por lo tanto es una vida obediente. Los que son salvos son obedientes. Por eso dice la Escritura: vino a ser autor de eterna salvación. La salvación que tenemos es eterna, no se puede perder, es eterna para todos los que le obedecen. Es decir, el Señor no justifica a aquel que no haya regenerado. Y aquel que está regenerado, evidentemente, está justificado. Entonces, una cosa va unida a la otra. Podemos saber si una persona es verdaderamente salva si es obediente, si está sujeto a la soberanía de Dios. Porque Cristo no solamente es Salvador, también Cristo es Señor, es nuestro Señor. Nosotros nos hemos destronado. En la conversión hemos destronado nuestro yo y hemos entronizado a Cristo. Cristo es ahora el que reina, el que vive en nuestra vida y está al control de nuestra vida. ¿Qué dice el versículo 10? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, Cristo era sacerdote oferente y al mismo tiempo era la víctima ofrecida. Él se autoinmoló. Él era víctima y era sacerdote. Versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acerca de esto, acerca de estas cosas, de lo que estamos hablando, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la justificación, estamos hablando de la regeneración. Y dice, acerca de esto, es decir, esto es un tema muy importante, esto es básico, esto es fundamental en la vida del cristiano y luego vamos a ver por qué. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay iglesias que le dan mucha importancia a los dones del Espíritu, que le dan mucha importancia al bautismo en Espíritu Santo como experiencia posterior y distinta de la conversión. Yo soy pentecostal y también creo esto. Todo eso está muy bien. Hay muchas cosas en la vida espiritual que es importante, pero la máxima importancia es lo que estamos tratando, porque esto es lo que da estructura a la vida espiritual del creyente, el tener claro estos temas que son los que dan el fundamento. Eso es lo que cimenta la vida espiritual del creyente. Por eso el autor a la epístola a los hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué pasa en las iglesias? ¿Qué tanto se predica a favor de la evangelización, que tenemos que salir a evangelizar? Pero ¿cuál es el mensaje que llevas? ¿Qué mensaje es el que lleva a la gente inconversa? ¿Qué es lo que tienes que decirle? Cristo te ama, entrégate a Él. Sí, está muy bien, Cristo te ama, pero ¿qué es lo que Cristo le está dando al ser humano? Tenemos que explicar, una vez que la persona da el paso y recibe a Cristo, tenemos que darle la base doctrinal adecuada.
Y referido a estos temas tan importantes y tan fundamentales, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque, hermanos, hablar acerca de la justificación, acerca de la regeneración, acerca de la adopción, no es tan sencillo. Y el autor de la epístola a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que son cuestiones difíciles, pero es importante. Y que dice, bueno, como es tan difícil, esto se lo vamos a dejar a los teólogos y se acabó. Y el pueblo llano, cositas muy sencillas. Dios te ama, Dios te ama. Y con el Dios te ama ya como que queremos resolverlo todo. No. La Escritura nos está diciendo otra cosa. La Escritura dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, es difícil. Pero sin embargo es necesario. Dice que tenemos mucho que decir. Entonces, no son doctrinas sencillas. Hablar de la imputación, de la justicia de Cristo y de la imputación de nuestros pecados a Él. El Señor Jesús sobre su cuerpo llevó el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados fueron imputados a Él y su justicia nos fue imputada a nosotros. Repito, no son doctrinas sencillas, porque son doctrinas profundas, muy profundas, pero son doctrinas muy importantes que van a dar gran sentido a nuestra vida espiritual y que nos van a ayudar a desenmascarar las mentiras del diablo. Por ejemplo, ¿cuántas veces el diablo no te ha sugerido, no ha puesto en tu mente o no te ha venido a la mente, tú te vas a salvar, tú que dices esto, que dices lo otro, que se te va la lengua criticando y te deleitas en deshacer a tu prójimo, y tú te vas a salvar. ¿Cuántas mentiras te dice el diablo? Sin embargo, cuando tú tienes claro de que no te salvas por ti mismo, sino que te salvas por lo que Cristo es, por lo que Cristo ha hecho, que todos esos pecados tuyos, pasados, presentes y futuros, están en Cristo, fueron puestos sobre el cuerpo de Cristo cuando tú te convertiste, y que su justicia es tuya, entonces tú le dices al diablo, mira, si yo me miro a mí mismo, imposible salvarme. Pero si miro a Cristo, imposible perderme. Entonces, tu vida espiritual se va a levantar, se va a fortalecer. Qué bueno conocer estas doctrinas de la justificación, de la santificación, de la regeneración, de la adopción. Hermano, es importante. Por eso dice el autor de la epístola a los hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es difícil porque son doctrinas profundas, pero es importante que atendamos a ellas para tener la base adecuada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando venga el diablo con su dedo acusador, nosotros le venzamos con la palabra, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes lo que te digo, Satanás? ¿Sabes lo que te digo, demonio? Que me vienes a traer dudas. Que me arrepiento de lo que he hecho y sigo adelante. 20 veces caeré a lo largo del día y 20 veces me levantaré, porque sé que todos mis pecados han sido puestos en el cuerpo de Cristo y que la justicia de Cristo ha venido a mi vida solo por un medio, por la fe. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque debiendo ser ya maestros, por ahí los falsos pastores que esquilman a las ovejas y lo único que les interesa de las ovejas es el dinero y que le sacan la lana, nunca mejor dicho, como dicen los mexicanos, la lana, el dinero, pues desacreditan el conocimiento, desacreditan la doctrina y tienen en indigencia mental, en indigencia espiritual, en indigencia de doctrina a los miembros de su iglesia. Porque un ignorante es fácilmente manipulable, pero cuando tú tienes conocimiento de la doctrina, cuando tú conoces bien la palabra, entonces el manipulador, el lobo vestido con piel de oveja queda en evidencia. Y entonces estos lobos rapaces le dicen a la oveja, no, eso de leer tanto la Biblia, eso de la doctrina, hermano, está escrito, el conocimiento envanece y el amor edifica. ¡Oh! ¡Qué gran argumento! ¡Qué forma de sacar un texto de su contexto para dejar en ignorancia y sin conocimiento a los hermanos! Hermanos queridos, el conocimiento envanece cuando el conocimiento es agarrado por la carnalidad, por nuestra carnalidad. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, si tenemos la debida comunión con el Señor, como creyentes que somos, el conocimiento lo que hace es darnos base. El conocimiento lo que hace es fortalecernos. Mi pueblo pereció, dice el Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ese versículo está sacado de su contexto. Está sacado de su contexto. El conocimiento envanece cuando es usado carnalmente, pero cuando es usado con la debida espiritualidad, cuando es usado, tomado por el Espíritu Santo, entonces el conocimiento lo que hace es fortalecer a la persona, fortalecer al creyente, hermanos. Porque debiendo ser ya maestros, es decir, creyentes maduros, hombres y mujeres que tengan buen conocimiento bíblico, dice, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo hace que tú conoces al Señor? ¿Y qué sabes de la doctrina? ¿Sigues en los conocimientos básicos? ¿O has profundizado en tener un conocimiento enjundioso, rico, de la doctrina de Dios? Hermanos queridos, dice, y después de tanto tiempo. Entonces, hermanos, es un peligro y es una irresponsabilidad de nuestra parte el no procurar conocer la doctrina bíblica, de no estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor? Escudriñad las Escrituras. Estos lobos rapaces dicen, no hace falta que tengáis mucho conocimiento. No, porque el conocimiento envanece. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres conocer más y más y más a Cristo, tienes que leer más y más y más la palabra de Dios. Cristo está encerrado en el Antiguo Testamento, está ahí latente en el Antiguo Testamento y nos anuncia a Cristo, y Cristo es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, si estás enamorado de Cristo, si has conocido a Cristo, no vas a leer la palabra de Dios. Si el solo hecho de abrir la Biblia, de abrir la palabra de Dios, ya es un acto de piedad. Ya es un acto de amor a Dios cuando se hace con la debida actitud humilde en el corazón. Entonces, hermanos, es un peligro no conocer las Escrituras. Podrás ser manipulado por un lobo rapaz.
entonces también es una irresponsabilidad de nuestra parte. Porque, hermanos, tenemos una responsabilidad de estar debidamente preparados, hermanos. Porque cuando tú te preparas y tienes un conocimiento adecuado de las doctrinas de la palabra de Dios, entonces eres un creyente bien estructurado. Pero en muchas iglesias empiezan poniendo los azulejos, poniendo los sanitarios en la cocina de nuestra vida espiritual y los azulejos en el cuarto de baño de nuestra vida espiritual. Y al mismo tiempo vemos que cada cierto tiempo vemos que esa persona se derrumba espiritualmente. Claro, si tú pones azulejos sin estar levantadas las paredes, ¿qué pasa? Que esos azulejos se vienen abajo. Entonces, ¿de qué sirve que estemos alimentando? ¿De qué sirve que tú asistas a una iglesia donde se está dando mucha chuchería espiritual y no se te está dando el debido alimento? Es como si tú pretendes alicatar, enlosetar, como dicen en muchos países de la América hispana, la cocina o el cuarto de baño con unos azulejos muy bonitos, muy llamativos. Hay muchas cosas que son llamativas en las iglesias, que si coros, y vas allá y estás frente a una iglesia espectáculo, coros con muy bien vestidos, con su toga, y mucha música y hasta luces de colores y una serie de cosas. Mucha chuchería espiritual, muchos azulejos bonitos. Pero es que lo primero que tú tienes que hacer es levantar la pared. Lo que primero que tú tienes que hacer es tabicar la pared. Y antes de tabicar, lo primero que tienes que hacer es echar los cimientos. Y una vez que echas los cimientos, tienes que llamar a los encofradores para que levanten la estructura. Que vemos a los edificios con su esqueleto, con su estructura. Después vienen los que tabican, los que levantan las paredes, los tabiques. Y después ya, entonces ya puedes colocar los azulejos y todo lo que tú quieras. Pero primero es la estructura. Lo primero es la doctrina base. Tú tienes que tener base. Buena doctrina, sana doctrina. Tienes que estructurar tu vida espiritual porque el diablo va a venir con mentiras a tu vida. Y te va a decir muchas cosas, pero cuando tú tienes claro que la justicia de Cristo es tuya por medio de la fe, te ha sido imputada, Dios te ha declarado justo, delante de Él, todo lo que te diga no le servirá de nada. Saldrá con el rabo entre las patas y con la cabeza agachada, porque habrá quedado delante del conocimiento de la palabra de Dios como lo que es un mentiroso. Entonces nos sigue diciendo la palabra, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y cuáles son estos rudimentos de las palabras de Dios? Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es triste que yo me encuentre hermanos en la fe que tienen 40 años en el Señor y no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No tienen conocimiento, siguen creyendo en los rudimentos básicos de las Escrituras. No tienen un conocimiento fuerte, matizado de las doctrinas de la palabra de Dios. Están desestructurados, siguen siendo bebés espirituales, siguen siendo bebés en el conocimiento. Dice
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es más, es que si le das alimento sólido lo rechazan. Y siguen tomando leche, siguen tomando esos rudimentos. Porque no conocen otra cosa, ni le han enseñado en su iglesia a conocer más y más profundamente la palabra de Dios. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Yo no os estoy predicando de mí mismo, estoy predicando la palabra de Dios, hermanos queridos. Yo no os digo, no, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mucho amor. El conocimiento no hace falta. Eso lo dicen los manipuladores. Pero un verdadero pastor dice, no, tú tienes que empaparte de la palabra de Dios y de la doctrina que estructure tu vida espiritual y tu conocimiento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué queremos ser? ¿Inexpertos? ¿O queremos ser expertos en la palabra de Dios? Yo no digo que todo el mundo tenga que ser teólogo, pero sí que tiene que tener un buen conocimiento de las cosas de Dios según está en la palabra. Es decir, tiene que tener un buen conocimiento doctrinal. Dice, pero el alimento sólido, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Somos bebés espirituales. Entonces, dice, y todo aquel, dice, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez. Entonces, si tú no has pasado bueno, yo recibí a Cristo, yo me arrepentí y le entregué mi corazón al Señor. Sí, yo sé que hay un cielo y que hay un infierno y... No, eso es básico. Tú tienes que ir más allá. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Te estás comportando como una persona inmadura, un creyente inmaduro. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero es la palabra de justicia la que nos da el debido discernimiento. Por eso es tan importante que profundicemos en la doctrina de la palabra de Dios y manejemos bien las doctrinas cristianas. Porque, hermanos queridos, ¿qué dice? Dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ese discernimiento nos lo da la palabra. Nos da el conocimiento bíblico. Si tú no conoces, si tú no tienes conocimiento bíblico, no podrás tener discernimiento de lo que agrada y de lo que desagrada al Señor. Y entonces te manipularán. Como tengas la desdicha de estar en una iglesia espectáculo, donde te sacan la lana, etcétera, entonces, amigo mío, no podrás discernir lo que está bien y lo que está mal. Serás fácilmente manipulable. Capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿a qué se refería? El autor a la epístola a los hebreos, el escritor a los hebreos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No significa que los desechemos, sino que vayamos más allá de esos rudimentos. Dice, vamos adelante a la perfección. Pero a la perfección, aquí está hablando de la perfección del conocimiento, de la palabra de justicia, que seamos expertos en la palabra de justicia, es decir, en la Biblia. Dice, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No tenemos que dejar la doctrina de Cristo, sino los rudimentos de la misma, los rudimentos, para ir adquiriendo un conocimiento mayor. Dice, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es lo que yo encuentro
en muchos hermanos que van a iglesias, espectáculos, que se sientan allá a ver el espectáculo y no están en la debida adoración a Dios. Que si danzas, que si... Una cosa es que el Espíritu Santo te mueva a danzar y otra cosa es que vayas allí, te sientes, te cruces de brazos viendo la coreografía de unas hermanitas que están allá vestidas con sus panderetas y con su bandera. Eso está muy bien en una campaña de evangelización para llamar la atención a la gente inconversa, y después vas y le predicas la palabra. Toma a alguien la Biblia y le das un mensaje evangelístico. Eso está muy bien para eso. Pero no es para un culto. Eso yo no lo veo. Es que David danzaba, sí, pero no era en el culto. Era cuando iban llevando el arca de la alianza hasta el tabernáculo. Y entonces él danzaba, pero allí no había una coreografía. El Espíritu lo llamaba a danzar. Y yo no dudo de que en un culto se pueda danzar. Yo danzo en el culto, porque soy pentecostal y creo en la libertad en el Espíritu. Pero cuando el Espíritu me lleva a danzar, pero no hay una coreografía, no hay un plan, banderas y cosas y panderetas aquí y allá, y todo estudiado, y tú estás allí viendo el espectáculo, ¡oh, qué bonito! No, la adoración no es un espectáculo. La adoración es el alma que se eleva en alabanza a Dios. Entonces, hermanos queridos, estos hermanos pues no pasan de estas doctrinas, no pasan de saber que hay que arrepentirse, de creer en Dios, de la doctrina de bautismos, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo, de la imposición de manos, de eso sabemos mucho los pentecostales, de la resurrección, del juicio eterno, y ahí acaba todo. No le preguntes más. No le hables de la justificación por la fe. ¿Y eso qué? No saben. Pues eso es muy importante. Es muy importante saber todas estas cosas. Yo no dudo que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor, no esté justificado, aunque él no lo sepa. No dudo de ello. Pero es importante saberlo. Es importante que en las iglesias se le dé la base, la debida base, la debida estructura a los hermanos. Porque el diablo viene con muchas mentiras a nuestra vida. Pero cuando tú tienes las cosas claras, cuando tienes un conocimiento profundo de las doctrinas de la palabra de Dios, el diablo siempre queda por mentiroso. Y tú sales en victoria. Y la victoria no está en ti, la victoria está en el Señor, está en su palabra. Entonces, hermanos, el escritor a los hebreos no quería dejar esto pasar. De tal forma que el versículo 3 dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Lo mismo decimos aquí en esta pequeña congregación que pastoreo. Si Dios lo permite, seguiremos con nuestro estudio bíblico. Es importante que todas las iglesias tengan estudio bíblico. Un día a la semana dedicado a escudriñar las doctrinas que nos presenta la palabra de Dios, profundizando en esas doctrinas. ¿Qué es lo que significa el arrepentimiento? No solamente hay que saber que hay que arrepentirse, de qué viene, qué es lo que quiere decir la palabra metanoia, con toda la riqueza espiritual que está ahí, y cómo eso se traduce también en nuestra propia vivencia, porque la doctrina nos da vivencia espiritual también. Pero cuando nos quedamos en los rudimentos, entonces cualquier viento de doctrina nos puede llevar. Yo he visto, hermanos queridos, hermanos en la fe que no tenían una buena estructura doctrinal del conocimiento de la palabra de Dios, y ha venido una secta y se lo ha llevado.
se lo ha llevado. He conocido algunos hermanos que han acabado guardando el sábado porque no tenían conocimiento bíblico. Otros los he visto judaizar porque no tenían conocimiento bíblico. Y así he visto cosas que yo he dicho, bueno, ¿cómo es que han llegado ahí? ¿Cómo, habiendo empezado por el Espíritu, han acabado por la carne, en la carne? Es que no saben que somos salvos en Cristo Jesús, debido a la imputación de la justicia de Cristo. ¿Cómo es que ahora pones tu esperanza en guardar un día a la semana, el sábado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? Entonces, ya no es por gracia, por lo que tú haces. El guardar el sábado es lo que te va a dar la salvación. Entonces, hermanos, qué lástima que habiendo empezado por el Espíritu, vayamos a acabar por la carne, pensando que lo que nosotros hacemos es lo que nos salva. Entonces, al final, la salvación no es por gracia, es por la ley, es por lo que tú haces. Entonces, estamos negando la esencia del Evangelio. Pero eso no ocurriría si se estudiara la palabra de Dios y se estudiaran todas estas cosas y tuvieras los recursos adecuados y la debida estructura en tu mente y en tu corazón de cómo es la doctrina que nos enseña la Biblia. Y es importante. Por eso el escritor a los Hebreos cierra el versículo 3 de la siguiente manera: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El Señor les siga bendiciendo.